en comunicación con nuestro invitado del día de hoy. Doctor Martín Frugoli, es un honor tenerlo en nuestro programa. Además es un abogado, el doctor Martín Frugoli. Sí, que ha estudiado afuera, ha estado en Harvard también, Sí, con una formación muy importante. No sé si es doctor también en ciencias jurídicas. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están todos? Muy buenas Muchas gracias. tardes. Doctor todavía no, estoy bueno. haciendo el En construcción. doctorado, en realidad soy doctorando, que solemos decir cuando ya aprobamos las materias y En estamos en construcción. la parte de redacción de la tesis, así que todavía no está Perfecto. autorizado. Pero el doctor Frugoli, yo quiero destacar a la audiencia que es una persona que siempre está aprendiendo, siempre está perfeccionándose, Sí. no se queda con una sola área, siempre da un paso más. Y eso revela humildad dentro de la grandeza, porque hay que ser grande realmente para estar sentado aprendiendo, cuando en realidad uno nunca termina de aprender durante toda la vida. Sí, efectivamente, yo les agradezco mucho. Es básicamente una cuestión de curiosidad e inquietud y de pasión, porque la verdad que el trabajo a mí me apasiona, este tipo de trabajo, y sobre todo cuando uno siente que logra no solo un bien para sus propios clientes, sino además para la sociedad, que es el objetivo de nuestro equipo de trabajo y que tratamos de llevar día a día. Y tan es así, doctor, que usted ha sido pionero en un tema que se ve todos los días. El derecho en la vida diaria es nuestro programa. Ahora estamos con paro de transporte público. Pero en épocas normales es el medio de transporte que más utiliza la gente. Y usted ha sido pionero, ha creado jurisprudencia, ha sentado las bases para fallos en favor del usuario, en favor del cliente, en favor del consumidor de servicios públicos. Sí, les cuento efectivamente, incluso también en los últimos años fomentado por los diversos estados, porque también ayuda a la cuestión ambiental, ¿no es cierto? De tomar el transporte público, que a la vez tiene una causa social y un costo a nivel social que a todos interesa que estemos protegidos cuando uno decide tomar el transporte público. Sí, efectivamente. No, ¿le puede contar a la audiencia, doctor? Sí, yo les cuento un caso relevante en la que terminó resolviendo con un fallo ejemplar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Básicamente se trató muy en forma sucinta, lo digo, pero de una mujer que iba embarazada, se había tomado la línea 125 en su momento de Rosario Bus, allá por el año 2006, esto fue un 12 de noviembre de 2006, en donde estábamos en plena época de colectividades, muy propio en Rosario, ¿no es cierto? Y bueno, ella estaba embarazada junto con un hijo de 4 años y su concubino, su pareja, y estaban yendo hacia las colectividades. ¿Qué pasó? Resulta que el colectivo estaba muy lleno, la frecuencia no había sido bien programada, evidentemente esto surge también del material probatorio dentro del expediente, y resulta que cuando llega a una de las esquinas, mucha gente esperándolo, estamos hablando de que en ese momento era de noche, ya volviendo casi, algunos yendo, otros volviendo, creo que era alrededor de las 10 de la noche, y resultó que cuando le hacen seña los pasajeros que iban a subir al colectivo, el colectivo por exceso de pasajeros decide no parar y continuar el curso del viaje. O sea, siguió de largo. Claro, ¿qué pasó? Hubo gente que se enojó y comenzaron a arrojar hechos bastante violentos, arrojaron piedras hacia el interior del colectivo. Lo que ocurrió fue que una de las piedras, en esa época de mucho calor y en ese momento sin aire acondicionado el vehículo, tenían todas las ventanas abiertas
y arrojan una de las piedras e impacta directamente contra el cráneo de la representada nuestra, de la mujer ocasionando embarazada. un corte y pérdida de conciencia en el momento. Bueno, lógicamente en desesperación la familia le dice al colectivero al chofer que pare, y resulta que, bueno, no quiere parar, para más adelante, después llaman a la ambulancia y se generó una especie de conflicto porque ante esta situación desesperante le pedían al colectivo que pare, que lo asistan y bueno, no lo había hecho. ¿Qué pasó? Terminó con un daño, hospitalizada, internada, y bueno, entonces decide iniciar una acción de daños y perjuicios contra la empresa de transporte, que a la vez cita a la compañía aseguradora, pero resulta que la empresa no se quiso hacer cargo, y lo que dijo es que era una cuestión de vandalismo, que era una cuestión de seguridad que no le incumbía a la empresa, y que tenía que rechazarse la demanda. O sea... Así fue como lo entendió la jueza de primera instancia. Nosotros apelamos y fuimos a la Cámara de Apelaciones, y la Cámara de Apelaciones confirmó también diciendo que no iban a reparar el daño a la víctima porque eso era una cuestión de seguridad que era muy difícil de poder prever. Por lo tanto, rechazó también la demanda nuestra. En ese momento un poco de duda siempre a uno le queda, porque el derecho no es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Uno a veces dice, bueno, tengo una versión de un lado y otra versión del otro, pero estábamos muy convencidos, y además, bueno, yo hace años que participo como docente en la UNR, y sí, son temas que siempre tratamos, ¿no es cierto? No hace falta que sean todos abogados, pero por ejemplo, culpa de la víctima o hecho de la víctima son cosas técnicamente diferentes. Digo, no puede ser que esto quede así. Y teníamos un antecedente a nivel nacional, ninguno a nivel provincial, pero había algo parecido en ferrocarriles, con proyectiles arrojados desde afuera en ferrocarriles, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dado la reparación al pasajero, porque el pasajero lo único que hizo fue, mire, yo me subo, pago, cumplo, y resulta que termino dañado. No tengo posibilidad alguna de evitarlo. En cambio, la empresa, y menos de provocarlo, no solo tiene la previsibilidad de los riesgos y el cargo de tener a una previsibilidad económica también por algunos accidentes que ocurren, sino que además también lo podía evitar de varias formas, incluso hasta algo muy sencillo, avisando, cerrando la ventanilla, poniendo una frecuencia correcta de acuerdo al caudal de pasajeros que se iba a dar en esa época tan participativa de las colectividades, y por lo tanto más frecuencia necesitaba, un material por ejemplo, o un aire acondicionado, es decir, varias cosas que se podían haber hecho, no se hicieron y no se pudo prevenir el daño. ¿Qué decía la empresa? No, mire, yo cumplo la ordenanza municipal y esto es un hecho, un caso fortuito. ¿Qué pasa? Para que quienes no son abogados lo comprendan. El caso fortuito requiere varias cosas. Una de ellas es la imprevisibilidad, que quiere decir que yo no haya podido evitarlo, que no haya podido preverlo y que además sea algo ajeno a mí. Pero ¿qué pasa? La empresa confiesa que en realidad era un hecho frecuente, que muchas veces ocurría, que arrojaban piedra. Entonces, si era un hecho frecuente, no era imprevisible, por lo tanto tenía que cargar con ese riesgo empresarial propio de cualquiera que decide poner una empresa de transporte. Bueno, recurrimos, que es una instancia siempre excepcional y extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y ahí afortunadamente la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe da vuelta a estos dos fallos y nos hace lugar, nos da por ganancioso el caso, y bueno, se terminó ganando el caso y quedó la sentencia firme. Bien. Por supuesto que había sido, incluso a partir de ahí también ahora salió otra sentencia, es decir, es un caso
que no había prácticamente de consumidor de este tipo de casos, sí había en la Corte de la Nación, y de ahí que empujó un poco ese criterio, porque nosotros dijimos, bueno, miren, si tenemos que ir a la Corte de la Nación nos va a dar la razón, sí. por lo tanto, acá vamos a tener que ajustarlo, y bueno, fue lo que efectivamente hizo la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dándonos la razón, a pesar de que teníamos en su momento 2 sentencias en contra. Claro. Y además, usted no descorazonarse, doctor, seguir convencido que tenía la Bueno, razón, yo siempre que me acuerdo tenía. ahí, me quedó muy grabado uno de los cursos que... Yo la primera vez que hice un curso en Estados Unidos era estudiante, ¿no? Todavía no era abogado, y me acuerdo que en un entrenamiento del derecho norteamericano nos habían dado el ejemplo de un abogado muy joven que había llegado a la corte estadounidense, y siempre me hizo ruido eso, me quedó ahí, digo, bueno, a ver, pero este es el momento, yo tendría que intentarlo, y en ese momento, hasta hace algunos años, ya ahora tengo varios años de experiencia, ya uno se va volviendo viejo, pero bueno, en ese momento dije, pero siento eso que usted acaba de decir, esa corazonada y además lo técnico que digo, no puede ser, si los jueces pueden equivocarse como cualquier persona, entonces hay que revisarlo esto porque constitucionalmente es una garantía que tenemos y que siempre hay que luchar por esas garantías constitucionales para que se respeten. Claro, claro que sí. Es como nos decían, que el derecho que no se ejerce no existe. Exactamente, exactamente. Siempre que hay un derecho, uno tiene que buscar la forma, porque cuando algo se siente justo y realmente lo ampara el derecho, hay que buscar todas las posibilidades y herramientas que hay para efectivizarlo, que es lo más importante de todo, porque en realidad, bueno, muchos derechos están, pero ¿qué pasa? No se cumplen. Para eso estamos los abogados que creemos que tenemos que hacer un bien social. Hay que hacer que se cumplan y sobre todo tener en cuenta también si es para un bien social además de nuestros clientes, ¿no es cierto? Porque después de esto, ¿qué pasa? La empresa internaliza el daño porque económicamente tiene que pagar. Al tener que pagar, dice, bueno, si yo tengo otros fallos de esto, me va a ir en contra, entonces, ¿por qué no invertimos algo en prevención y evitamos este tipo de problemas, evitamos estos juicios? Sí, la empresa esto pasa siempre, que es un tema de economía, básicamente. Si yo tengo incentivos para cumplir, lo voy a cumplir. Ahora, si me conviene incumplir, lamentablemente, muchas veces, ¿qué van a decir? Bueno, no, asumo el riesgo, si pasa, pasa. Me sale más barato. Claro. Y eso, bueno, se está trabajando en los últimos años bastante bien. Esperemos empujar mucho más para lograr un bien para todos, ¿no es cierto? Que en sociedad sea, en definitiva, más justa, más eficiente, más también participativa. Y a raíz de esa sentencia, yo tengo entendido que se pusieron las ventanillas como están ahora, como las vemos actualmente. Más arriba, claro. Más arriba, cosa que la cabeza... claro. Sí, te morí de calor. Exacto, están diseñados ahora de una forma que justo la parte de la cabeza, donde llega, no es donde se abre, entonces si arroja un proyectil no habría ningún problema. Claro, tendría que romper el vidrio, tendría que ser muy fuerte. Estemos hablando de, no sé, una 9 milímetros o algo por el estilo, pero si no, se evitan bastantes daños con algo muy sencillo, una cuestión de diseño, que esa es otra cuestión de extrema importancia. Bueno, a ver cómo diseñamos las cosas para facilitar el cumplimiento, para que no tengamos que tener un juicio para esto, porque esa sería una idea muy interesante. Evitemos los juicios, resolvamos y sobre todo prevengamos los problemas y a todos nos va a salir en definitiva más barato. Sí, inclusive el poner un aire acondicionado también, como vemos en casi todos los colectivos ahora. Hay épocas del año que no se puede estar. Y calefacción misma en hoy esta en día época. creo que prácticamente no hay ningún colectivo que funcione sin aire acondicionado. Pero todo eso es gracias a su fallo, doctor, que empezaron a pensar cómo evitar todo esto. No vamos a pecar de falsa humildad, pero
pero bueno, en parte es producto de un empuje, simplemente una inquietud de justicia y de dedicación a querer lograr lo que uno considera un bien social y un bien para el cliente. Las dos cosas, muchísima cantidad de veces, por no decir todas, se pueden lograr y hay que tenerlo en mente, ¿no es cierto?, para buscar cómo hacer para lograrlo. Inclusive estaba como jurisprudencia destacada ese fallo de la Corte por un tiempo. Sí, efectivamente. El buscador, bueno, hace unos años presentamos una nota en la Corte pidiendo que todas las sentencias de todo el Poder Judicial de Santa Fe se publiquen. Claro. Bueno, no está todavía eso, pero sí hay jurisprudencia que se publica. Hace muchos años un profesor de Harvard dijo justamente, bueno, miren, la publicidad es parte de la honestidad. Claro. Si nosotros hacemos los actos públicos, ¿no es cierto? Es como, bueno, en un juicio lo que buscamos también, ahora paso a comentarle otro, pero muy al margen, pero lo que decíamos contra una empresa del Estado, decíamos, miren, no tienen información privilegiada, publiquen los sueldos. Publiquen los sueldos porque el pueblo necesita quiere saber en qué destinan ustedes. Si no, dedíquese a una empresa privada y a una cuestión que sea delicada que no pueda informar. Pero en el juicio pediríamos que informen, bueno, sueldos, me refiero en general, ¿no es cierto? Sueldos de la EPE, sueldos de aguas provinciales, sueldos de... ¿Por qué el pueblo, la sociedad no puede saber lo que una empresa pública hace, si en realidad con los impuestos estamos pagándolo? Claro, y la igualdad es la base de Entonces, las cargas cuanto más públicas. claro, la publicidad sea la transparencia. Si nosotros publicamos los fallos, los podemos autocontrolar incluso, porque entre los jueces también se pueden controlar, entre nosotros los podemos controlar. La propia población puede tener una previsibilidad mayor de decir, bueno, mire, si yo hago esto, entonces se ordena un poco más la sociedad en sentido general. Y la publicación de sentencias es parte de esa transparencia que requiere cualquier acto público. Claro, claro que sí, muy loable el proyecto. ¿Todavía no se aprobó, doctor? Bueno, esa nota diría que es una nota perdida ahí en algún lado, pero sí quizás ha tenido alguna influencia porque ahora, antes no se publicaba directamente, ahora ya uno ingresa a la página del Poder Judicial y hay una lista importante de publicaciones, pero no todas, eso sí. Hay varios criterios, no digo que yo sea el que esté el que esté en lo correcto, pero es simplemente una opinión y creo que puede llegar a ser válida de publicar todos los fallos, ¿no es cierto? Podríamos decir que es un principio de ejecución. Podríamos empezaron a publicar algo. Claro. Es una buena frase, sí, estoy de acuerdo. Y usted siempre con lo innovativo, doctor. Sé que actualmente está tratando de sentar jurisprudencia de nuevo. Claro, es como lo o doctrina. Sí, le confieso que justamente de los casos que más me apasionan en lo personal, y bueno, el equipo de trabajo siempre que uno también tiene y sin el cual no se puede hacer nada, porque hoy no tenemos más al genio trabajando aislado, sino que tenemos equipos de trabajo y eso es lo que más vale. Realmente siempre buscamos eso, buscamos cambios sociales que sean buenos para todos, ¿no es cierto? Aun cuando el que cree que le estamos ganando el juicio a lo mejor y dice, no, pero yo tengo que pagar. Pero, a ver, si usted internaliza esto, es probable que si hace un buen análisis, a lo mejor logra tener mejores resultados en su empresa, a lo mejor logra a la vez tener más publicidad, incluso hasta por una cuestión ya de marketing de la propia empresa. Es decir, el tema es buscar siempre estar en esa inquietud, por lo menos en lo que nos dedicamos, a hacer, prevenir problemas, reparar problemas y siempre pidiéndole, ¿no es cierto?, al Poder Judicial cuando el caso termina en un juicio, porque no necesariamente todo caso termina en un juicio, muchas veces es mejor que se haga una negociación en donde uno dice, bueno, dictemos sentencias juntos, ¿no? En forma
en forma ilustrativa. Uno dice, bueno, a ver, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y que estemos contentos los dos, el que arregla de un lado y el que arregla del otro. Eso sería lo ideal. Sí, después, cuando uno recurre a la justicia es porque entre partes no hubo manera de llegar, ¿no es cierto?, a una solución. Pero eso también es una idea amigable, que siempre es muy bueno que lo practiquemos, que lo trabajemos, que veamos la posibilidad de resolver y prevenir los problemas, que en definitiva para eso estamos los abogados, por lo menos esa es la concepción nuestra. Nos quedan, doctor, 4 minutitos para terminar el programa. ¿Usted quiere transmitir algo? Yo sé que está en temas de salud también. Sí, abogando. sí, estamos también en temas de salud, todo lo que hace al tema de la salud, que hoy en día está en muchos puntos, por ejemplo en temas de obras sociales, bastante judicializada. Pero bueno, ¿qué pasa? Uno, la mirada que tiene y lo que vamos llevando a la práctica es decir, si trabajamos en conjunto con la economía, con la psicología y con otras ciencias que nosotros llamamos interdisciplinarias, la interdisciplina, equipos médicos, equipos de psicólogos, se puede lograr mucho más que si uno ve y dice, bueno, hay una norma y hay que cumplirla. Claro. Hay una norma y hay que cumplirla, no es tan así, porque muchas veces hay que facilitar para cumplirla, ¿no es cierto? Temas de accidentes de tránsito, lo mismo. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que el argentino en otro país cumpla la ley y acá no? Claro, Pero está diseñado igual para que uno cumpla. Y cuando uno se pone a estudiar en forma profunda si la arquitectura de la decisión está hecha igual, o si el diseño, incluso arquitectónico, para cumplir las normas de tránsito o para cumplir cualquier norma, está diseñado igual en el primer mundo que en el nuestro, y uno empieza a ver las diferencias. Y esas diferencias hacen que sea más fácil cumplir a veces en otros lados, que está mejor diseñada la norma, mejor diseñado el comportamiento, mejor diseñada la arquitectura por ejemplo, o sea, hasta temas de salud, de decir, bueno, entro a un restaurante, ¿qué tengo para comer? ¿Qué tengo para comer en la heladera? Claro. Es decir, es muy amplio, pero ¿cuál es la idea que me gustaría transmitir? Justamente es que para cumplir hay que hacer las normas y hacer una predicción de los comportamientos a fin de lograr que la gente le cueste mucho menos incumplir que cumplir. Es decir, que sea más fácil cumplir y más conveniente también desde el punto de vista económico. Porque ahí es cuando los grandes incumplidores o los incumplidores más reiterados directamente les va a ser más sencillo cumplir. Un ejemplo muy fácil. Hay algo que se llama, en análisis económico del derecho, se llama el incumplimiento oportuno. Y esto es, yo hago el cálculo de cuánto me va a salir incumplir y de cuánto me va a salir cumplir. Claro. Si a mí me sale más barato incumplir, tienen un incentivo para incumplir. Otra cuestión también es el tema de los intereses que se fijan en las sentencias. Si las sentencias fijasen intereses más altos, quien tiene que pagar no esperaría a decir, bueno, total, tengo esta deuda, la voy a estirar hasta más, no pueda, mientras hago un negocio que me sale me es más rentable que si yo pago hoy. O sea, entonces, que es un se broche terminan los de juicios. oro matemático, doctor. Claro, en forma un poco exagerada, se terminarían muchos juicios, o por lo menos durarían mucho menos, porque las partes llegarían a un acuerdo. Claro. Le agradecemos, doctor. Esa es la idea que tratamos de transmitir y de llevar a cabo. Ya estamos terminando el programa, doctor. Estamos con ya 15 casi. segunditos para el cierre. Le agradecemos Bueno, yo ahí profundamente. me acuerdo porque el poco tiempo que estuve ahí estuve en una radio, apenas me había recibido, me acuerdo que el tiempo era era lo más importante, así que ustedes me dirán. Gracias. Y yo enseguida saludo. Ya nos pasamos. Así que gracias, doctor. Bueno,
Muchas gracias, les mando un saludo a todos. A Hasta disposición, cualquier Hasta cosa luego, que usted hasta un quiera gusto. transmitir, doctor. Hasta luego. Y nos despedimos ya de este programa, El Derecho en la Vida Diaria. Hasta el viernes próximo, entonces.